Continuando con la resolución de ejercicios de estática, podemos observar el siguiente problema, el cual dice: los bloques A y B de 2 y 3 kilogramos respectivamente están en equilibrio, por lo tanto están estáticos. Determine la deformación en el resorte de rigidez, una constante K que nos dan que es de 200 newtons sobre metro. Desprecie el rozamiento, así que en este ejercicio no hay rozamiento, no hay fricción. Aparte nos dan datos de la masa de la polea de 1 kilogramo y la gravedad que podamos usar de 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Más o menos el ejercicio lo llevándolo para poder resolver se ve de esta forma. Tenemos los datos de las masas de A, la masa de B, la constante del resorte, la masa de la polea, que es un dato adicional, más la gravedad. Así que en el gráfico podemos llegar primero a identificar las fuerzas que están presentes. Primero, dentro de la polea vemos que ya existe una tensión, una cuerda que está saliendo. Existen dos tensiones que salen de la polea, pero también esta polea tiene su peso. Esta polea va a tener su peso. ¿Qué más tiene la polea? Tiene otra tensión que está saliendo hacia arriba. Es otra cuerda que está subiendo hacia arriba. ¿Qué más tenemos? En el bloque B podemos ir observando que tenemos una tensión que va saliendo. Vemos que la fuerza elástica a la que está sometido este bloque. También vemos el peso que no nos tenemos que olvidar. Y también, como esto está apoyado, tenemos normal. Y último, en el bloque A, en el bloque pequeño que tenemos, observamos que del bloque está saliendo un poco de tensión, está saliendo una fuerza de tensión y también tenemos el peso de este. Así que con todo esto ya podemos ir identificando todas las fuerzas que tenemos. Recordando, de este costado es una fuerza de tensión, este es el peso de A, el bloque A, yéndonos a la polea. Esta es una tensión, pero como ya manejamos una fuerza de tensión, este va a ser mi tensión 1 y este al ser otra cuerda vamos a ponerlo como tensión 2. Esto, como al ser la misma cuerda, seguimos manejando la misma tensión que es la tensión 1, este otro en tensión 1 y este otro que llega a ser la masa de la polea, que va a ser el peso de la polea. Todo esto está presente en la polea. En el bloque observamos que tenemos la normal, tenemos el peso de este bloque, tenemos la tensión 2 que está saliendo de porque es la cuerda 2 y también tenemos la fuerza elástica que está jalando ese costado. Y que en total tenemos tres fuerzas, tres bloques, tres sumatorias que tenemos que ir haciendo uno por uno. Yéndonos a comenzar del más sencillo. ¿Por qué? Nos piden hallar la deformación. ¿Qué es la deformación? Es la X del resorte. Y al no haber fricción, vamos a ir comenzando por este bloque, analizando este bloque. Prácticamente el eje X es el que me sirve y el eje Y no existe nada que pueda utilizar. La normal no estoy buscando, tampoco estoy buscando el peso B, tampoco me va a servir el dato. Vamos a ir haciendo una sumatoria de fuerzas, el eje X, con estas fuerzas inicialmente. Comenzando, estamos haciendo para el bloque B. Para el bloque B, ¿qué tenemos? Tenemos una sumatoria de fuerzas en el eje X. No está en equilibrio, igual a 0. ¿Qué fuerzas teníamos? Teníamos la fuerza elástica. Teníamos presente la fuerza elástica, la cual se va a ver de esta manera. Teníamos presente la fuerza elástica y también teníamos presente la tensión que estaba saliendo hacia el otro lado. Todo esto igual a 0, era la tensión 2, llevándole ese negativo como positivo. La fuerza elástica, que va a ser igual, la fuerza elástica va a ser igual a la tensión 2. Pero por la fórmula, la fuerza elástica llega a ser la constante K por la deformación que está. Y acá tenemos la tensión 2, tenemos una fórmula. Más allá ya no podemos llegar. Este va a ser mi primera ecuación. Analizaremos la polea. Hemos analizado el bloque, analizaremos la polea. Todas las fuerzas que están presentes aquí están en el eje Y, que vamos a ir manejando todo con el eje Y. Tengo la tensión 2, tengo dos tensiones 1 y tengo el peso de la polea. Así que avanzando. Para la polea. Vamos a hacer una suma de fuerzas del eje Y. Y como esto está en equilibrio, va a estar igual a 0. ¿Qué tenemos en la polea? Teníamos nuestra tensión 2 y hacia el otro lado, en sentido contrario, teníamos una tensión 1
también tenemos otra tensión 1. Teníamos el peso de la polea. Teníamos el peso de la polea igual a 0. Pero, como un dato anterior, la tensión 2 a qué es igual. La tensión 2 es igual a K por X. ¿Okay? Vamos empezando. K por X. Podemos ir sumando estas dos tensiones. Menos 2 veces la tensión 1. ¿Y qué cosa es el peso de la polea? Es la masa de la polea por la gravedad. Todo esto igualado a 0. Este término, ¿cuál es lo que me puede servir? ¿O qué es término es el que no me sirve observándolo directamente? Es la tensión 1. La tensión 1 es algo que no tengo, así que le mandaré al otro lado que este pueda sumar. Dejamos esta KX, no pasa nada con esto, menos la masa de la polea por la gravedad, igual a 2 veces la tensión 1. La tensión 1 lo despejaremos directamente. Ese 2 que se pase al otro lado a dividir, mientras también vamos empezando los datos. ¿Cuánto era el valor de K? El valor de K era de 200. X es algo que no tenemos, menos la masa de la polea era 1 kilogramo, por la gravedad que era 10. Todo esto dividido entre 2. Todo esto dividido entre 2, que es igual a la tensión 1. ¿A qué nos da igual? Podemos ir simplificando. 200 dividido entre 2 me da 100. 100x menos 1 por 10, 10 dividido entre 2, 5. Más o menos ya tengo un valor de la tensión 1. Esta va a ser mi segunda ecuación que me va a servir. Esta es la ecuación 2 que tengo. Y por último, y no por menos importante, tenemos que ir analizando este pequeño bloque, que solo tiene dos fuerzas, que es la fuerza 1, la tensión 1 y el peso de A. Todo está en el eje X, así que para el bloque A, para el pequeño bloque A, vamos a hacer sumatoria de fuerzas del eje Y igual a 0. ¿Qué fuerzas presentes? Arriba estaba la tensión 1 y hacia abajo teníamos el peso de A, pero esto es igual a 0. Llevándole a sumar, tenemos que la tensión 1 va a ser igual al peso de A. Y reemplazando, ya que esto hemos encontrado anteriormente, de la ecuación 2. De la ecuación 2 iremos reemplazando, en lugar de la tensión ponemos 100 x menos 5. Corroboraremos este dato. 100x menos 5, ese era el valor de tensión 1. Y aquí es igual a el peso de A, es igual a la masa de A por la gravedad. Pero reemplazando sus datos. Seguimos reemplazando sus datos. 100x menos 5 va a ser igual a la masa de A. La masa de A en este caso tenía un valor de 2 kilogramos. 2 kilogramos por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Así que vamos empezando. 2 por 10 me da un número de 20. Este menos 5 ya puede pasar al otro lado a sumar. 2 por 10 me da 20. Ese menos 5 puede pasar a este lado con un más 5. Sumándolo, acá tendría primero 100x es igual a qué cosa? A 25. ¿Qué valor voy a sacar de acá? Tengo que despejar ese x. Así que despejándolo, voy a tener que x va a ser igual a 25 sobre 100. Realizando esta división, vemos que x, el valor de x va a ser de 0,4. ¿Pero qué unidad estamos manejando? Estamos manejando según la constante metro. Así que esto llevando a los centímetros, lo podemos multiplicar por 100. Tendríamos las respuestas de que x es igual a 40 centímetros. Con esto sacaríamos el resultado final de la deformación que sufre este resorte, que sería de 40 centímetros. Con lo cual termina este ejercicio.